de regreso a Edición Directa, su programa de entrevistas y noticias. Y nos acompaña Luz Belén Cáceres del Ministerio de la Divina Misericordia de la Parroquia San Pío X. Buenos días, Luz Belén. Buenos días, Vivian. Qué gusto estar aquí contigo. Bueno, y antes de ir a la pausa, hablábamos con el diácono sobre lo que es vivir siendo misericordioso. Luz Belén, ¿qué es vivir siendo misericordioso? Fíjate, la misericordia es algo que el Señor nos pide aplicar. Yo tengo una frase que dice, en el corazón de Jesús está el amor y en la misericordia está su aplicación. La aplicación de ese amor, eso es misericordia. Es algo que lo podemos hacer día a día, cada momento de nuestras vidas, donde estemos, con quien estemos. Por eso es que yo considero que, como nos decía el Señor a través de Santa Faustina, la misericordia es el mensaje para nuestro tiempo. La misericordia es lo que tenemos que hacer en nuestro tiempo. Porque si en nuestro tiempo somos misericordiosos, vamos a estar, como dicen, haciéndole al otro lo que nos gusta que nos hagan, ¿verdad? Y eso es algo muy sencillo que se usa comúnmente, pero aplicado desde el punto de vista de la fe y aplicado desde el punto de vista del amor al Señor, pues el mérito es incalculable. Claro, yo creo que eso es importante, especialmente cuando dices que debemos, porque a veces miramos las obras de caridad como un deber. Entonces empezamos, bueno, yo tengo que ayudar quizás a un deambulante, ayudar quizás a un hogar, y sin embargo no somos misericordiosos con ese compañero de trabajo que tenemos al lado, con ese vecino, con ese hijo. O sea, que es más allá del deber. Es correcto. Fíjate, dicen que nuestro hogar es nuestra iglesia doméstica, ¿verdad? Y muchas veces podemos ver la causa de tanta dificultad en los matrimonios, la causa de tanta dificultad en los hogares con los padres, se debe precisamente a que no aplicamos la misericordia. Porque fíjate, la misericordia significa compasión, el poner el corazón en la miseria humana. Si nosotros aplicamos poner nuestro corazón en la miseria humana, ¿qué estamos haciendo? Comprendiendo a esa persona que está al lado nuestro, a ese hijo, a ese esposo, a esa hermana, la estamos comprendiendo, estamos siendo amorosos a pesar de la limitación de esa persona. Y yo creo que eso es importante cuando se toca el tema del perdón, esa compasión, porque a veces es difícil sentir compasión por una persona que te está haciendo daño y que no está arrepentida. Pero entonces ahí entraría lo de amar al otro amando a Jesús. Amén, eso es correcto. Fíjate, una de las cosas que yo he podido ver a lo largo, desde que conozco este mensaje, que hace mucho más de 10 años, porque en 1992 tuvimos la primera conocimiento a través de los hermanos Nilda y Efraín Acosta, que estuvieron en Estados Unidos, conocieron el mensaje, se comunican con Julio, mi esposo, que es diácono, y a través de eso comenzamos un proceso de oración. Oración es una obra de misericordia, así que comenzamos a orar. Luego que comenzamos a orar por varios años, en el 96, Julio y ellos y Nilda y Efraín Acosta conocen más a fondo el mensaje. Tuvieron 15 días en el Santuario Nacional de la Divina Misericordia conociendo lo que el Señor esperaba de este mensaje, la aplicabilidad de este mensaje. Luego, en el 2008, Julio y yo tenemos la oportunidad de ir al Congreso Mundial de la Divina Misericordia. Qué bonito. Y allí fue, como yo te diría, la confirmación total y firme de lo que ya sabíamos, que es vivir en la misericordia. La misericordia es una vivencia. La misericordia no es decir, yo voy a hacer esto, es hacerlo, es hacerlo. Es que cuando te den deseos de que estás, como dice Julio, mi esposa, muchas veces, te dan deseos de gritarle a aquel que se te cruzó al frente y tú digas, Señor, ayúdalo, que no tenga un accidente y no cause un accidente. Aunque te cruzó al frente y por poco la que tienes el accidente eres tú. ¿Ves? Eso es vivir la misericordia. Es aplicado a cada momento, a cada instante de tu vida. El perdón es la misericordia más grande que podemos tener hacia un ser humano. Porque muchas veces nos han hecho cosas bien imperdonables desde el punto de vista humano. Pero desde el punto de vista de la fe, poder perdonar a alguien implica tú ser obediente ante el Señor y volcar tu amor por amor al Señor. Y esa parte es bien importante. Claro que sí. Entonces, viviendo esa misericordia, es que entonces el grupo empieza a hacer obras de caridad, llevándole comida a los deambulantes. Fíjate, surgió una inquietud dentro del grupo de oración, especialmente de parte del señor Efraín Acosta, que él nos decía, tenemos que hacer algo más. Y yo estaba muy consciente. Y el Señor ya venía tocándome, porque todos los días cuando yo venía de mi trabajo desde San Juan, yo veía a los deambulantes parados.
Muchos. Muchas veces llegaba a mi casa tristísima, a veces llorando, porque el Señor te va tocando de distintas maneras cuando quiere que tú hagas un ministerio. Y yo decía, Señor, son tus hijos, son hijos de un rey, y no lo saben porque nosotros no se lo hemos de hecho saber. Por lo tanto, ¿qué yo puedo hacer? ¿Qué tú quieres que yo haga? Ahí surge Efraín y nos dice, y ahí empezamos a aplicar, a ser misericordiosos, a aplicar la misericordia. Este grupo, que lleva ya 10 años, empezamos a reunirnos y a preparar las comidas según los talentos. Uno prepara la comida, uno la empaca, uno la lleva, uno le hablamos al Señor, y ahora estamos pensando, si Dios nos ayuda, llevarles algo de música. Yo creo que básicamente cuando hablas de según los talentos, eso es un punto bien importante, sí, que hago una pausa para recalcar, porque muchas personas quizás de la tercera edad o con limitaciones físicas que se sienten como yo en mi caso hoy, pues piensan que no puedes quizás hacer grandes cosas, pero siempre hay algo que uno puede dar dentro de sus talentos. Claro que sí. Y en el caso hay una persona de 87 años que se dedica a cocinar. Sí. No y se la puede llevar, pero hay cocina. muchas más señoras que cocinan, otras que nos ayudan a servir de la égida de Nave Alejandrina, hay otras que son jóvenes, y definitivamente, como yo te decía, la misericordia es aplicar el amor de Dios, por amor a Dios. O sea, es darnos al hermano, es ayudar al hermano por amor a Dios, porque Él nos lo pidió y nosotros en ese amor vamos a actuar. Así que en sintonía con lo que ya decíamos con el diácono, lo primero es escuchar ese llamado de Dios que te está haciendo a ti ahora, a ser misericordioso, y bueno, manifestarlo, organizarse en la parroquia, siempre hay algo que uno pueda hacer. Y para más información, para aquellas personas que quieran orientarse o participar del grupo. Pues fíjate, pueden comunicarse a la oficina de mi esposo al 720-5714, y para conseguir literatura sobre el mensaje tenemos una persona que coordina, que es la señora Nilda Costa, que en estos momentos no puede salir de su casa, pero ella está coordinando esa literatura. Así que definitivamente siempre hay algo en lo cual podemos actuar. Bueno, pues Luz Belén, muchísimas gracias por estar con nosotros durante la mañana de hoy. Gracias a ti por la oportunidad que nos das de que todo el mundo vea que con cada granito podemos ayudar, y que este es el mensaje de nuestro tiempo, el mensaje del amor aplicado al siglo XXI. Amén, claro que sí. Ustedes no se muevan nadie de su lugar, que continuamos con más de Edición Directa. Bien, El Visitante contigo, Leida, qué interesante está la portada de la revista que está en El Visitante de esta semana, donde habla del Festival de las Indieras en Maricao, que es el único lugar en Puerto Rico donde actualmente viven descendientes de los indios taínos. Así es, Vivian, así que vamos a darnos cita en apoyo al pueblo de Maricao y en apoyo al festival, donde todavía estamos dando, ¿verdad?, haciendo celebraciones sobre nuestra raza indígena Y nuestra cultura, así que infórmense con El Visitante. Leida, ¿cómo pueden adquirir El Visitante? El Visitante lo pueden adquirir a través de suscripciones, y comunícase para que pues reciba más información al respecto al 728-3710. Y recuerden también que El Visitante está manteniendo noticias actualizadas en su página web www.elvisitantepr.com. Y también para todos aquellos comercios y personas que quieran promover sus negocios o actividades parroquiales, lo pueden hacer a través de nosotros. Tenemos nuestros precios reducidos, así que aproveche, llame y oriéntese sobre lo que le podemos ofrecer según su comodidad y según su presupuesto. Así que hay ofertas, comerciantes atentos, especialmente el área de Arecibo, que próximamente se acerca el suplemento del 50 aniversario de la diócesis de Arecibo. Así es, Vivian, así que ya saben que se puede comunicar para orientarse, para ser parte de esta celebración de nuestro, ¿verdad?, de nuestro obispo. Ya lo saben, llamando al Visitante con Leida. No se mueva nadie, que vamos a una pausa y regresamos con más de Edición Directa.